Eh, Ahora quería decirles algo, ahí está, en esta placa, de más allá de todos los factores que uno pueda más finamente hablar de la economía, yo quiero que les quede claro lo siguiente. ¿Cuál es la causa, si tengo que decir una causa, pero en realidad habría que hablar más de la lógica propia del capitalismo, porque esto pasa todo el tiempo? La crisis del 30 fue la más marcada y fue como una hecatombe, un punto muy, muy fuerte, ¿no? Pero lo que pasa es la lógica del capitalismo de la especulación bursátil que está ligado sobre todo al funcionamiento de la naturaleza del sector financiero. Esto se los dejo, ustedes hacen pausa y pueden verlo bien con atención. Pero, ¿qué es lo que pasa con el problema del capitalismo, del capital financiero? Ustedes saben que, bueno, no sé si creo que lo dijimos en alguna vez, pero vamos a decir acá de marcarlo ahora en todo caso, por si no quedó en algún video. El capitalismo cuando arranca después de la revolución industrial tiene una lógica primero de hegemonía primero muy incipiente del capital comercial, después decir el capital del menudeo del comercio. Después, en la medida que el capitalismo crece y se desarrolla, pasa a la hegemonía del capital industrial, y después, sobre todo ya en estos años del siglo XX, de posguerras mediante, la hegemonía del capital y el capitalismo la tiene el capital financiero. Por eso muchas veces habrán escuchado que se habla de sociedades postindustriales hoy, ¿no? No porque no existan las industrias, lógicamente que existen, si no, no tendremos nada de lo que tenemos en nuestras casas, pero por el hecho de que la hegemonía del capital es la del capital financiero. Ahora, esto trae un problema muy importante en cuanto al funcionamiento de las sociedades, que es que a diferencia del capital industrial, el capital financiero es un capital cuyo, cuyo aumento y cuya inversión y cuya valorización de capital se produce sin la transformación en un equivalente material como consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? En la época, piensa en la época de la revolución industrial y un poquito después, está la fábrica, está el obrero súper explotado, como ya vimos en la película de Chaplin, ¿no? Todo eso, pero aunque sea, se produce algo material, se produce una mesa, se produce una silla, se produce industria alimentaria, textil, o sea, se fabrica algo que es un bien material físico que después la humanidad de alguna manera usa, consume. Ahora, la lógica del capital financiero, el capital financiero es un capital especulativo que no produce nada material a cambio. Entonces, esto es un problema muy, muy importante y nosotros, lamentablemente, en la Argentina, después sobre todo del último gobierno, hay que decirlo esto, que ha hecho una fuerte inversión en el sector financiero sin que eso redundara en nada en beneficio de la gente y toda esa plata que se quedó y se fue. Se quedó y se fue, no, digo que se fue, no se fugó, quise decir. Lo que pasa con el sector financiero es que la, el sector empieza a dar mayor rédito económico que los otros sectores de la economía, que el agroexportador, que el comercial o que el industrial. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica más conocida por todos, todos al menos nosotros, los que somos ciudadanos mortales de medio pelo de las sociedades? El plazo fijo. Pongo este ejemplo para que se entienda. ¿En qué consiste el plazo fijo? Bueno, ustedes tienen la cuenta en el banco, porque cobran como yo en la universidad, les depositan en la cuenta del Banco de Nación mes a mes, y uno puede, con esos escasos ahorros que tiene, ponerlos en un plazo fijo, que significa que en un periodo de tiempo el banco va a reproducir en algún porcentaje ese capital que ustedes le confiaron. Entonces, bueno, ahora se bajó en los últimos años, pero para evitar la subida del dólar, con el macrismo el plazo fijo había llegado a porcentajes altísimos que no existen en ningún lugar del mundo, muy superiores al 25-30, llegó casi hasta el 50%, una locura. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo 100.000 pesos de plazo fijo en mi cuenta bancaria, en un año voy a tener 150.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque a los bancos les sirve tener el depósito de capital de sus clientes o ahorristas. ¿Y por qué? Porque así se consolidan los bancos financieramente. ¿Y para qué les sirve eso? Bueno, para prestar plata y ganar más, básicamente.
¿De qué viven los bancos? De prestar plata y de financiar. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo explico muy rápidamente porque es algo bastante de sentido común, no hace falta teorizar demasiado para que se entienda. Ustedes compran algo, lo que sea, compran una valija, una heladera, como ya dijimos después de los años 20, en cuotas, y si la heladera vale, no tengo ni idea cuánto está una heladera hoy en día, pero supongamos que cuesta algo así como 100.000 pesos, bueno, no te cobra las cuotas, no te cobra 10 cuotas de 10.000 pesos, te cobra 10 cuotas de 13.000, o sea, te cobra intereses, y por supuesto gana con el incremento que te cobra sobre el precio de lista de ese producto. Y las tasas sobre todo lo que más en realidad ganan más los bancos son las tasas las comisiones de mantenimiento de cuenta, porque eso es un ingreso fijo y tienen para todas las cuentas. Entonces, los bancos, cuando tienen más clientes, tienen más plata y por tanto pueden prestar más. Y acá hay algo que esto me quería decirlo porque yo no sé si lo habrá dicho Pablo en el teórico, si ustedes lo saben, pero en realidad el capitalismo que tiene y la economía que funciona, por eso la economía es una ciencia social y no exacta, tiene un componente subjetivo muy importante y que las cosas funcionan como si. Los bancos, y esto en el capitalismo funciona así, los bancos prestan el doble de la plata que tienen. Entonces, por cada peso que fehacientemente algún cliente como yo deposita en el banco después presta 2. Bueno, porque después, lógicamente, en el tiempo eso se recupera. Y eso a su vez permite generar mayor volumen de compra-venta y eso en la economía en general hace bien. Pero físicamente no significa que los bancos tengan toda esa plata. ¿Por qué? Porque en el día a día uno, por ejemplo, yo voy al cajero, saco, bueno, no tengo acá la billetera ni un comprobante, pero no importa, voy al cajero, saco plata, el cajero me da un comprobante y dice usted, bueno, retiro tanto, saldo tanto. Y uno se queda contento y tiene esa plata. Muy rara vez va uno al banco a sacar el 100% de la plata. Si se compra un auto, una casa o algo así, bueno, por ahí llega un momento, son muy pocas veces en general en la vida de una persona, que va al banco y dice, dame la totalidad de los ahorros. Y el banquero le dice, bueno, señor, no hay problema, o pídamelo hoy, se lo doy mañana, y al otro día te lo dan. Pero ¿qué pasa en los momentos? Eso funciona así, porque el banco te puede dar a vos. Ahora, ¿qué pasa en los momentos de crisis económica y por qué se producen estos cracks? Porque yo quiero que entienda por qué se llama crack, por qué colapsa la cosa, por qué el castillo de naipes de repente cae en la economía. Porque cuando se producen esas crisis económicas, que se corre la voz, se corre en boca, que todo estalló y que todo va a fundir, todo es lo que pasó en Argentina en el 2019, 20 de diciembre de 2001. Bueno, y los días previos a eso, ¿no? Cuando se corre la bola de que todo colapsa, todos vamos al banco al mismo momento y todos queremos sacar nuestros depósitos a la misma vez. ¿Y cuál es el problema? Que el banco no tiene esa plata, porque el banco presta más plata de la que tiene. Entonces, eso en la normalidad, en la cotidianidad del capitalismo funciona bien, pero cuando todos vamos al banco y decimos, vamos los 100, no sé cuántos clientes, 100.000 clientes que pueda tener la sucursal del Banco Nación de 1748, vamos al mismo momento, en 5 días, y pedimos todo el 100% de nuestros ahorros, el banco no te lo puede dar. Entonces, si yo no puedo sacar mi plata, tampoco le puedo pagar al que le debo yo. Y como yo al que le debo no le puedo pagar, al que le debía yo, que a su vez le debía a otra persona, tampoco le puede pagar. Entonces, es un efecto dominó porque las crisis empiezan desde arriba y empiezan a barrer a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó en los años 20 en este momento? Lo que pasa en los años 20, en los años, y sobre todo en los meses justamente anteriores a octubre, ¿no?, del 29, lo que venía pasando es que los márgenes de ganancia del sector financiero eran muy altos. Acuérdense el ejemplo que les acabo de dar yo del plazo fijo, eran muy altos, ¿no? Entonces, piensen que cuando los márgenes de ganancia del sector financiero son muy altos, nadie quiere invertir en el sector comercial o industrial. Porque ¿para qué me voy a meter en el quilombo de armar un negocio si poniendo la plata en un plazo fijo o comprando acciones, yo tengo un margen de ganancia altísimo? Eso es lo que pasa, ahora vuelvo a los años 20, pero quiero decir esto también para que entiendan un poco el presente y qué pasó en los últimos años del gobierno de Macri, cuando el banco, bueno, hoy en día eso pasa con los márgenes de ganancia que asegura el Banco Central, ¿no? Porque acuérdense las LEVAX, LELIX y todas esas letras de cambio que son formas de inversión que dan márgenes, dan casi inmediatamente mes a mes márgenes de ganancia muy altos. ¿Por qué se hizo eso en ese momento? Para evitar que la gente
invirtiendo en el dólar y que el dólar siguiera subiendo. Entonces,